buenas tardes a todas y a todos. Darle un fuerte aplauso a Jesús Ortega Martínez. Pues, en primer lugar, les queremos agradecer la gentileza de su presencia. La verdad es que esperábamos que hubiese una asistencia importante, pero creo que lo que estamos observando rebasa nuestras expectativas. Hay muchas personas, unas de las cuales son dirigentes de partidos políticos, pero también localizo más dirigentes de organizaciones civiles, dirigentes de organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos en general. Pues les queremos agradecer y trata de agrupar a las mexicanas y mexicanos que más saben y que por lo tanto más pueden aportar al diálogo en estas mesas temáticas y que también pueden aportar a enriquecer la propuesta de nuestra candidata a la presidencia de la República, de nuestras candidatas y candidatos a los gobiernos de las entidades federativas, de nuestras candidatas y candidatos al Congreso de la Unión y desde luego de nuestras candidatas y candidatos a las alcaldías, a las miles de alcaldías que van a estar en juego en la elección del próximo 2 de junio. Nosotros sí tenemos un programa, una propuesta programática que contrasta radicalmente con la propuesta del oficialismo, con la propuesta del obradorato. Y no solamente contrasta, sino que da respuestas a los grandes problemas nacionales. Y estas mesas temáticas de las que hablaba al principio se enriquecen con foros como este que estamos llevando a cabo ahora en Puebla. Una mesa es la mesa temática de los gobiernos de coalición. Y de eso se trata este diálogo, este espacio de reflexión entre ustedes y con ponentes con mucha experiencia política, pero también con mucho conocimiento, para que de este diálogo pues obtengamos resultados muy productivos para fortalecer nuestra propuesta programática y en consecuencia fortalecer nuestras campañas en todos los ámbitos que he mencionado. No hay campaña ganadora, no hay candidatas y candidatos ganadores si no enarbolan un programa de avanzada, un programa moderno, una propuesta que tenga respuestas a los grandes problemas de los municipios, a los problemas de las entidades federativas de los estados y desde luego a la problemática del país en su conjunto. Nos acompaña en esta ocasión, como ya he mencionado, para platicar sobre los gobiernos de coalición, nos acompañan ponentes de gran, insisto, experiencia y conocimiento. Pero no quiero que se me olvide un elemento. El gobierno de coalición es algo que va a transformar la vida social, política, económica del país. Va a ser algo absolutamente novedoso en toda la historia de nuestra nación, de nuestro país. Nunca antes se había constituido en México un gobierno de coalición, un verdadero gobierno de coalición. Pero en esta ocasión en Puebla le queremos poner el ingrediente de que así como tiene respuestas a muchos problemas, el gobierno de coalición también tiene respuesta a uno de los problemas más severos,
por los que pasa México, el problema de la desigualdad social, de la terrible desigualdad social. Pocos países en el mundo tan desiguales como México. Aquel científico alemán de nombre Alejandro de Humboldt vino a México en el siglo XIX, le maravillaron tantas cosas de nuestro país y cuando regresó a Alemania le preguntaron qué más le había sorprendido de México. Y en lugar de hablar de las maravillas naturales dijo la desigualdad social que existe en México. Pues eso no ha cambiado, a pesar de décadas y de centurias, no ha cambiado. Uno de los principales problemas es la desigualdad social, la pobreza. Y este gobierno, el que está terminando, el que va a salir, pues uno de sus objetivos era terminar con la pobreza. Y ha crecido la pobreza en México. Ha crecido la desigualdad, se ha profundizado la desigualdad. Y por lo tanto, nuestras ponentes van a tratar lo del gobierno de coalición, pero van a darle una orientación de la igualdad, no solamente en términos de pobreza, sino también igualdad en términos jurídicos, porque aunque nuestra Constitución dice que todas y todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos, en realidad la Constitución no es aplicada a plenitud. Y a pesar de que la Constitución dice que tenemos plena igualdad en el acceso a todos los derechos, no es verdad. Una parte sí tiene igualdad a todos los derechos, pero otra parte no. Bueno, hecha esta introducción, ahora voy a presentar a nuestras ponentes y a nuestros ponentes. Nuestras y nuestros. En primer lugar, quiero presentarles a Alejandra Latapí. Alejandra Latapí es feminista, una mujer comprometida con el feminismo, una demócrata y activista en la lucha social y en la lucha por la democracia, por los derechos humanos, el Estado de Derecho. Es integrante del Consejo Directivo de Poder Ciudadano, cofundadora Poder Ciudadano, que aquí están algunos de sus integrantes, cofundadora de Unidos y formó parte del comité organizador del Frente Amplio por México como especialista en materia electoral. Participa en la mesa directiva del International Women Forum y en el proyecto periodístico Opinión 51, donde publica su columna. Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, ha acumulado gran experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado. Ella fue consejera electoral del Instituto Federal Electoral, este órgano que está siendo asediado y atacado por el actual gobierno. Bueno, pues Latapí fue integrante ciudadana del Instituto Federal Electoral. Y fue la primera responsable de enlace legislativo del Consejo Coordinador Empresarial con la Cámara de Diputados. Ha publicado textos en diversos medios escritos y participado como conferencista en múltiples encuentros y seminarios, así como comentarista en espacios de radio y televisión. Le voy a dar la palabra a Alejandra Latapí. Conforme le toque la palabra a nuestros demás ponentes, también les daré la presentación respectiva. Pues, Alejandra. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todas y a todos.
Me da muchísimo gusto no solamente estar en Puebla, conocerte, Eduardo, sumarnos con todo entusiasmo a tu esfuerzo, a tu trabajo, reconocer que estás aquí por los logros y los resultados ya entregados y con la certeza de que en esta coalición también vamos a ganar en Puebla. Me da mucho gusto ver también tantas caras conocidas y que hemos estado en diferentes momentos luchando por lo mismo, por la democracia, y gracias, Jesús, por invitarme en esta ocasión a esta mesa con Carla Erika, que también somos grandes amigas, que nos ha unido el mismo propósito. Es también una gran oportunidad ahora dialogar, como ya lo decía Jesús, sobre este tema que a mí sí me parece que es una oferta que nos hace completamente distintos a la oferta política que hay del otro lado, y es la consolidación de nuestra democracia a través de reglamentar lo que ya existe en la Constitución, que son los gobiernos de coalición. ¿Y por qué me parece que es una de las grandes diferencias y de las más importantes de esta oferta política? Porque si no es a través de métodos que nos garanticen conquistar justicia, libertad e igualdad, no podremos tener verdaderamente una democracia en el país, y hemos venido dando pasos hacia atrás. Esta figura, que además ya en su momento, siendo senadora, Xóchitl Gálvez presentó una iniciativa de ley muy ambiciosa, que es la base de lo que les voy a platicar ahora, va a ser sin duda lo que fortalezca y actualice nuestro sistema político, porque hay que recordar que desde nuestros inicios como una república hemos transitado por un camino que ha tenido desafíos y logros, buscando siempre estos ideales democráticos, pero no necesariamente sin haberlos consolidado del todo. Íbamos ya por este camino de conquistas, de fortalecer el Estado de Derecho, de tener instituciones autónomas, contrapesos al ejercicio del poder, y hoy el riesgo de perderlos está enfrente a nosotros como un monstruo de 7 cabezas encima, ¿no? Y en todos los cambios, las y los ciudadanos hemos sido protagonistas. No ha sido una historia solamente de políticos profesionales y de partidos políticos. A lo largo de la historia hemos sido las y los ciudadanos quienes hemos promovido los avances, y hemos sido también, como ya decía, testigos de algunos retrocesos o estancamientos. Pero además algo sí nos ha distinguido, a las generaciones de mexicanas y mexicanos, que en las últimas décadas hemos dado muestra de nuestro compromiso con la libertad política, con un México inclusivo y justo, es decir, con un México igualitario. Hemos logrado evolucionar a través de reformas electorales y ajustes legislativos a lo largo de los años. Por eso es muy importante que ahora, con iniciativas como esta que introdujo Xóchitl, y ya les contaba yo, veamos la manera de dar el siguiente paso, pero que es un brinco enorme de dónde veníamos a cómo podemos construir estos gobiernos donde tengamos todas y todas la posibilidad de ir participando. Como ciudadana libre y como mujer, veo también en esta iniciativa una respuesta a las demandas de una sociedad que busca acceder a mayores niveles de desarrollo y de igualdad. Y subrayo la igualdad, porque esa es la deuda y la aspiración más grande que tenemos hoy las y los mexicanos. Y quiero hacer énfasis en las mexicanas, que acabamos de conmemorar el 8 de marzo, en donde una de las principales demandas después de la justicia pues es también la igualdad de derechos. La discusión sobre cuál es la mejor forma de traducir la democracia en libertades y desarrollos efectivos, como ya decíamos, no es nueva. Han sido décadas que hemos debatido si es presidencialismo, si es semipresidencialismo o si necesitamos un sistema parlamentario. Se han discutido en el Congreso ya modelos de gobierno que se ajusten a nuestra realidad y aspiraciones como nación. Pero hoy el establecimiento de gobiernos de coalición ofrece esa solución efectiva a los desafíos de los gobiernos divididos y la falta de representatividad.
Un gobierno de coalición nos brindaría la oportunidad de construir consensos, promover la estabilidad política y económica y garantizar la eficacia en la toma de decisiones. Son un modelo, estos gobiernos son un modelo político que promueve la integración y colaboración entre distintas fuerzas políticas, porque busca garantizar la representatividad, la estabilidad y la eficacia en la toma de decisiones. Muchos países ya cuentan en sus constituciones y sus leyes con reglas para establecerlos, y se trata de una alternativa viable al México de hoy. La iniciativa de Xóchitl establece un marco legal que permite la formación de coaliciones políticas, esto es importante, tanto antes como después de las elecciones. Hoy estamos ya en esta coalición que en este momento tiene el carácter electoral. Pero la presidenta podrá en su momento optar por este tipo de gobierno en cuanto llegue al poder o en el momento en que lo considere oportuno. Y esta es una flexibilidad que también refleja el compromiso con la pluralidad, la inclusión, con los valores esenciales de cualquier sistema democrático. Quisiera destacar que de esta propuesta, la creación de órganos políticos como la Conferencia Permanente del Gobierno de Coalición y el Consejo Político del Gobierno de Coalición. Son instancias encargadas de garantizar la gobernabilidad interna y la resolución constructiva de controversias, mediante el diálogo, la información, la interacción entre partidos y aquí lo más importante, integrantes, no solamente los integrantes de la coalición, sino con representación de organizaciones ciudadanas. Y es importante que además que esta iniciativa incluye el principio de paridad, es decir, en la integración del gabinete y de los distintos órganos para la toma de decisiones, estaremos de manera paritaria las y los mexicanos. Es un avance también, como ya lo señalo, para la representación real, ahora sí, de todas las mujeres en los órganos de decisión. Ya no es solamente como ha sucedido en algunos congresos estatales o en el Congreso federal, que si bien gracias al avance en la paridad han llegado paritariamente hombres y mujeres, pero las mujeres no necesariamente han votado para defender las necesidades y los intereses de las mujeres. En estos órganos, como ya se van diferenciando la participación, hay mucha más posibilidad de que de veras las mujeres estemos participando en las decisiones. Xóchitl Gálvez lo ha dicho en cada oportunidad, hay que tener un equipo de gobierno con 100% de honestidad, pero también con 100% de capacidad. Y existen también en esta propuesta los mecanismos para que la integración de estos órganos también revisen la capacidad y los compromisos de quienes van integrando, porque ya hemos visto que la incompetencia puede ser tan mala o peor que la corrupción, y la incompetencia con corrupción es lo que estamos viviendo hoy en general en el país, con sus excepciones. Entonces, también es importante destacar que el gobierno de coalición establece una nueva relación con la Cámara de Diputados y que tiene que ver con el diseño y la negociación política de los presupuestos, es decir, no repetir esto ni un cambio a las propuestas del Ejecutivo, sino que realmente pueda haber un debate y una toma de decisiones para que el ejercicio del gasto pueda ser definido y vigilado desde la Cámara de Diputados y las instancias. Con esto se busca promover una gestión más eficiente de los recursos, mayor compromiso con las prioridades de la ciudadanía y, por supuesto, tomar en cuenta, como ya lo he dicho y repetido, la visión de las mujeres y la de grupos minoritarios del país. Pero todo esto, como lo dije también desde un principio, no va a poder llevarse a cabo si la organización ciudadana no está presente, y se contempla la creación de foros ciudadanos y del Consejo Ciudadano de Estado, que van a estar destinados a vigilar la transparencia y la rendición de cuentas de este gobierno.
Los foros ciudadanos y el Consejo proporcionarán canales efectivos para que las ciudadanas y ciudadanos podamos expresar opiniones, preocupaciones, propuestas y participar en la toma de decisiones. Todo esto no es más que un reflejo del compromiso con la pluralidad, la inclusión, la participación ciudadana en la construcción de un México más justo, equitativo, igualitario y democrático. Las fuerzas democráticas de nuestro país tenemos que difundir y respaldar esta iniciativa histórica. Juntas, juntos, podemos construir un futuro mejor para México, donde la voz de cada ciudadano y ciudadana sea escuchada y respetada. Juntas y juntos podremos construir una democracia que proteja los valores esenciales como son la vida, la verdad y la libertad. Muchas gracias. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Ha mencionado cosas muy importantes. Sí va a haber un gobierno colegiado. Hoy el gobierno se concentra en una sola persona. Todos los poderes del Ejecutivo están en un solo individuo, pero no solamente quiere todos los poderes del Ejecutivo, sino también quiere concentrar todos los poderes del Estado, como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el del Poder Judicial o el del Poder Legislativo, y quiere controlar los gobernadores de las entidades federativas y quiere tener el control de los alcaldes. Bueno, ustedes observan este febril propósito de apoderarse del control del ejército, cambiándole su naturaleza de ser un instrumento para la defensa de la soberanía de la nación y convertirlo ahora en un instrumento del presidente de la República. ¿Cómo vamos a resolver esto? En un gobierno colegiado que tendrá consejo de ministros, que rendirán cuentas los ministros, ya no serán solamente secretarios, y que habrá un consejo económico y social ciudadano para que la gente participe en la definición de políticas. Es decir, será un gobierno totalmente encontrado al gobierno de uno solo, que es la autocracia, que eso es lo que significa. Están aquí Augusta Díaz de Rivera, que es presidenta del PAN, y le quiero dar un saludo muy afectuoso de manera particular. Está aparte Carlos Martínez, que es presidente del PRD en el estado de Puebla. Y no tarda en llegar Néstor Camarillo. Está la senadora Nadia Navarro, está Ana Teresa Aranda, Lucero Saldaña, una dirigente muy importante del PRI, senadora, fue y diputada, y está desde luego nuestro querido compañero Marco Adame, importante dirigente nacional y exgobernador del estado de Morelos. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Carla Erika Ureña. Vive aquí en Puebla, licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla, especialista en Derecho Fiscal, pero aparte de eso, y de manera muy importante, es colaboradora para Letras Libres, una de las revistas más importantes de nuestro país, y participa en Letras Libres tanto en línea como en la revista impresa. Ha colaborado también en la Imagen de la Mujer del periódico Excelsior y ha escrito en El Economista. Es activista defensora de los derechos humanos en términos amplios, generales, pero particularmente ella se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de las niñas
de los niños, de las y los adolescentes y de las mujeres, e impulsora de la participación democrática para el empoderamiento de la ciudadanía. Bueno, pues le doy la palabra a Carla Breña. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias Jesús, gracias Ale por esta introducción tan clara y tan precisa de lo que se pretende con este gobierno de coalición, lo que estamos buscando. Gracias a todos ustedes, Eduardo, Mario, muchas gracias por estar aquí. Quisiera también, además de todo lo que ya Alejandra nos estuvo comentando acerca de esta iniciativa que estuvo promoviendo Xóchitl como senadora, también dejarles saber que presentó una iniciativa en la que además se pretendía que la paridad de la que hemos estado hablando desde el Instituto Nacional Electoral, desde este esfuerzo ciudadano que se construyó a partir del Frente Amplio, etcétera, fuera ya una norma, no solamente en cuestión de gobiernos federal o gobierno estatal, sino incluso a nivel municipal, que la paridad fuera una regla para hombres y mujeres en todos los niveles de gobierno. Y esto a mí me parece además particularmente importante porque yo sé que mis compañeros van a ahondar también en otras estadísticas, en una cuestión, en una visión más amplia de la igualdad, pero si me permiten, desde mi campo, me gustaría poder referirme exactamente, precisamente a la participación de las mujeres. Las mujeres somos hoy el 52% del padrón electoral en el país. Es decir, si cada mujer en este país saliera a votar, prácticamente nosotras estaríamos decidiendo el futuro del país. Así de importante es nuestra presencia en lo político en el país. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, las mujeres, para empezar, somos un universo muy complejo. Yo estoy segura que todas quienes nos están acompañando aquí, antes de llegar a casa, pasaron a dejar previstas un sinfín de situaciones en casa. ¿Cuántas de ustedes hoy empezaron sus días antes que cualquier otro miembro del hogar? Seguramente se ocuparon de la ceniza ustedes, que tenemos todos en los patios, en las calles. Prepararon el desayuno, levantaron a sus hijos, los llevaron a la escuela, se arreglaron ustedes en el Inter. Todo eso mientras que en su cabeza iban pensando qué van a comprar para comer, qué hace falta en la casa, qué ya se acabó, qué necesito para el fin de semana, porque es el cumpleaños de mi hijo, porque tiene un examen, cómo lo voy a llevar al torneo de fútbol, porque la otra tiene un recital de ballet. Las mujeres somos un universo tan complejo que incluso esto que nosotras estamos realizando de forma ordinaria todos los días está reconocido como trabajo cognitivo. Y ahí les va una noticia mala. Una más de las actividades que no tenemos remuneración. Por ejemplo, las mujeres pasamos el 67% de nuestro tiempo ocupadas en trabajos no remunerados en este país. Y sin embargo, la actividad que nosotras realizamos tiene un valor semejante al 24.3% del Producto Interno Bruto en este país. Es decir, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realizamos las mujeres tiene un valor aproximado de 7.2 billones de pesos anuales. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque si en este país las mujeres se incorporaran al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres, según datos de Simetría, se generarían más de 240,000 millones de pesos adicionales en la economía nacional cada año. Una cifra similar al Producto Interno Bruto anual de los estados de San Luis Potosí, Chiapas o Hidalgo. Ese dato resulta importante en términos de lo que estamos hablando de un gobierno de coalición, porque mencionaba Ale, las organizaciones civiles, todos los actores vamos a formar activamente parte de este gobierno de coalición
desde la vigilancia, la propuesta, etcétera, de los mejores perfiles. ¿Qué pasó este sexenio? Que con el cuento de un supuesto gabinete paritario, nos vendieron a las mujeres una igualdad que nunca tuvimos en la práctica. Las mujeres que accedieron al poder estaban para la foto, pero no tenían ni voz ni voto. Y nuestra labor es tan importante, remunerada y no remunerada, que tenemos que formar parte del mosaico de decisiones políticas que se tomen en este país. ¿Qué ha pasado también con este sexenio? No vamos a decir que México ya era la panacea en igualdad de género, porque nos faltaba mucho, pero estábamos en el camino. Se habían creado redes que permitían a las mujeres tener las herramientas necesarias para la primera base que tenemos que tener todas para ejercer nuestro poder, que es la libertad financiera. Las mujeres teníamos estancias infantiles, teníamos refugios en donde huir de nuestros agresores. Este gobierno nos ha ido quitando todas estas herramientas. ¿Por qué? Por lo que ya mencionaba Jesús. Estamos sujetas a una sola visión de una sola persona y lo que esa persona entiende lo que debe ser el papel de una mujer. Hoy, en pleno 2024, tenemos por ahí una aspirante a la presidencia trasnochada, que parece que siempre está enojada, vestida muy de guinda, muy seria, ya muy adusta, que lo primero que nos ofrece a las mujeres es igualdad con rango constitucional. ¿Dónde estuvo los últimos 13 años de la vida de México? En 2011, a través de la incorporación de la reforma de los derechos humanos a la Constitución, las mujeres tenemos como derecho humano la igualdad. Ya ni siquiera es una garantía, es un derecho humano. Entonces esta candidata probablemente para el 2037 ya pueda tener alguna solución que necesitemos las mujeres hoy en el 2024. Pero es claro que hoy día esta visión de túnel que ha tenido quien ha llevado el Ejecutivo Federal como titular, pues es una continuación de la visión que tiene también esta persona. Por eso lleva perdida 13 años de la vida política de las mujeres. ¿Qué necesitamos hoy día? Para empezar, necesitamos efectivamente un gobierno de coalición que tenga la madurez política que exprese la diversidad de las circunstancias que tenemos los mexicanos y las mexicanas en el país. No solamente es la igualdad en cuanto a niveles de pobreza, académicamente, que también hemos retrocedido 20 años, ¿no? 15 años en este sexenio, que hace aún más la brecha, la ha ampliado en todos sentidos para todos los sectores, sino volviendo al tema de las mujeres, necesitamos esa igualdad sustantiva en protección, no solamente de nuestra facultad para autodeterminarnos en cuanto a cómo vamos a llevar nuestra carrera profesional, nuestra vida personal, la seguridad de salir a la calle. En este país están matando un promedio de 300 a 360 mujeres al mes. Y hay una sola visión que se empeña en decir que estamos felices. Y lo peor es que hay una voz que quiere continuar con esa historia. Tenemos hoy la oportunidad, en lo federal y en lo local, de tener líderes a través de gobiernos de coalición que desde las perspectivas de las diferentes filosofías políticas, de las ideologías políticas, llegar a puntos medios que nos garanticen a todos inclusión, que nos garanticen a todos igualdad, que nos garanticen seguridad, que nos garanticen tener las condiciones mínimas necesarias para que entonces nosotros podamos decidir nuestro modelo de vida y avanzar con seguridad hacia él. Xóchitl Gálvez, además de proponer como senadora esta paridad en todos los niveles de gobierno, hoy, por ejemplo, ¿qué nos ofrece a las mujeres? Ella se está ocupando no solamente de recuperar
lo que ya habíamos, lo que se ha perdido, que son las estancias infantiles y los refugios contra la violencia. Está hablando también de las mujeres con discapacidad, específicamente está hablando de las condiciones de estas mujeres que son doblemente vulnerables. También nos está hablando de la mujer indígena, que tiene además condiciones más revictimizantes que las que nosotras, con todo y la inseguridad y esta desigualdad, afrontamos en la ciudad. Ellas están particularmente vulnerables porque recién apenas una Suprema Corte de Justicia dijo que los matrimonios concertados o por venta son violatorios de derechos humanos, cuando tuvimos 5 años un presidente diciendo que él no se podía meter con los usos y costumbres. Necesitamos un gobierno de coalición con controles ciudadanos y desde las cámaras para que efectivamente también nuestro poder judicial pueda seguir siendo independiente y así podamos seguir teniendo las garantías de que lo que decidan nuestros gobernantes y nuestro poder legislativo va a tener el control constitucional necesario, porque cada uno se va a ocupar de lo que le toca constitucionalmente. El que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta. Y lo tenemos clarísimo en este sexenio. Hay una voluntad que se extiende como pulpo y que nos ha dejado a todos en tablitas de las que fácilmente nos podemos caer, y ya lo estamos viendo. El único primer lugar que ocupa hoy México es el de la criminalidad. Somos el país más peligroso del mundo. Somos el tercer país más corrupto. Y de las 10 ciudades más peligrosas, nosotros tenemos 9. No podemos seguir sujetos a la visión de una sola persona y a la concepción de Estado de una sola persona. Necesitamos que todas las visiones estén representadas, y no solo eso, el compromiso de dentro de nuestras diferencias, que es lo que nos fortalece como mexicanos, seamos capaces de encontrar el punto medio que genere las mejores soluciones para todos. Por eso es que hoy que tenemos la oportunidad histórica, a partir de un gobierno de coalición, de recuperar el orden administrativo público, hablando de autoridades, el Estado de Derecho, con los debidos contrapesos, todos sujetos al control constitucional de la Suprema Corte, y la dignidad ciudadana que nos quitaron este sexenio. Y se los voy a poner en un ejemplo clarito. Nunca los mexicanos habíamos tenido que pasar 6 horas al sol formados para una vacuna. Eso es quitarte dignidad ciudadana. Nunca habíamos tenido que amparar a nuestros niños para que tuvieran acceso a una vacuna o a un tratamiento. Nunca habíamos tenido que ampararnos para que nos pagaran un medicamento, que además no está y no encontramos. El gobierno de coalición nos permite redignificarnos a los ciudadanos. De esta manera, el desequilibrio entre poder y ciudadanos encuentra un punto medio que nos permita efectivamente empezar a generar las soluciones para salir de la crisis en que nos metieron estos 5 años. Yo tengo plena fe y confianza que los mexicanos, y con debido respeto, las mexicanas, que somos el 52%, vamos a mover a esta elección porque somos nosotras las que nos paramos pensando qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos. Podemos tener excelentes compañeros de vida, ellos también salen y se arriesgan, saben cuándo salen de casa pero no saben cuándo regresan. Pero nosotras tenemos que saber si ellos regresan, si no regresan, si regresan nuestros hijos, cómo hacemos. Nosotras estamos en todo. Por nosotras, por nuestros hijos, por nuestros amigos. Si el domingo 2 de junio nos organizamos, como solemos hacerlo, porque las mujeres somos muy buenas para organizar redes de apoyo, esa es nuestra naturaleza. Es algo que además se nos da, ya es nuestro don. No nos hemos dado cuenta qué tan poderosas somos porque es natural para nosotras. Pero lo cierto es que si ese día nos organizamos, salimos, invitamos a los amigos, a los hijos de los amigos, a las mamás de los hijos de los amigos, que normalmente terminan siendo nuestras amigas. Vamos todos a votar y después nos reunimos todos a celebrar nuestro gran esfuerzo
vamos a lograr que este país salga de este bache y empecemos otra vez a avanzar hacia lo que es mejor para todos. Muchas gracias. Pues magnífica, Carla. Muchas gracias de veras por tu participación. Hablando de la situación de los derechos humanos en la Constitución, hubo una gran reforma al artículo 1 de la Constitución en materia de derechos humanos. Participaron pues todos los legisladores en esas, y ahí participó, quiero celebrar que esté aquí con nosotros también Angélica de la Peña Gómez, que fue parte de la comisión dictaminadora de esa comisión, y también, porque este es un tema importante, participó en la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, junto con otras compañeras, pero esa ley es muy importante porque sustentados en esa ley es que las mujeres pueden evitar hechos de violencia o castigar a quien cometa hechos de violencia hacia las mujeres, por el hecho de serlos. Están también compañeras y compañeros de Poder Ciudadano, que yo quiero celebrar que estén aquí las compañeras y compañeros de Poder Ciudadano, del Frente Cívico Nacional, que son organizaciones civiles, de Unidos, de Futuro 21 y de México Unido. Démosles un aplauso a estas organizaciones civiles. Ahora le voy a dar la palabra a Mario Riestra Piña. Como ya lo conocen, voy a sintetizar tu... Bueno, pues es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE, que es uno de los centros de investigación y de estudio más prestigiados en nuestro país, aparte de los más atacados por el actual gobierno. Es maestro en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac Poniente. Fue asesor de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, asesor del director general del Instituto Nacional de Derechos de Autor, secretario general del Ayuntamiento del municipio de Puebla, capital, diputado local en la entidad, fue presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Actualmente es diputado federal por Puebla del Distrito 12 de la actual legislatura en la Cámara de Diputados. Pues le doy la palabra a Mario Riestra. Gracias. Gracias, querido Jesús, un privilegio tenerte aquí en Puebla, bienvenido. Y me da muchísimo gusto compartir este panel con grandes mujeres y hombres. Un gusto estar a tu lado, querido Eduardo, amigo entrañable y compañero de muchas batallas. Y la verdad es que es un privilegio también escuchar a dos mujeres valientes y entronas, como lo son Alejandra Latapí y Carla Erika Ureña. Gracias por sus palabras. Miren, la verdad es que reflexionar sobre los gobiernos de coalición me parece de la más alta prioridad, porque yo creo que el gran desafío que ha vivido México en estos últimos años, de raíz, tiene que ver con la concentración de poder. Nunca, quizás desde Porfirio Díaz, habíamos tenido un presidente de la República con tanto poder, que ha tenido mayoría absoluta en las dos cámaras, que ha venido debilitando, atajando, desapareciendo a los órganos autónomos, un presidente al cual le incomoda cualquier tipo de autonomía. Ahorita que mencionábamos al CIDE, por supuesto que le incomoda la autonomía universitaria,
en tanto es crítica, en tanto es independiente, un presidente que no sabe dialogar con la oposición. En todo el sexenio no ha sostenido una sola reunión con los partidos políticos de oposición, un presidente que ha preferido que le voten y le rechacen sus reformas constitucionales antes de moverle una sola coma. Y por eso creo que uno de los grandes desafíos de nuestra democracia tiene que ver precisamente con la concentración de poder. Un presidente que considera que su visión es la única visión y que quiere convertir a México en el país de un solo hombre. Y por supuesto que no podemos estar de acuerdo con ello, porque este país es un país de 130 millones de visiones, de 130 millones de maneras de pensar, un país diverso, plural, multicolor, rico, pero también desigual y heterogéneo. Y si este país es heterogéneo, también lo es esta ciudad de Puebla. A veces creemos que estamos cortados todos por una tijera similar, pero incluso dentro de esta ciudad existen grandes mosaicos multicolores. Y por ello también es importante ver la manera de reflejar esta diversidad. Miren, a veces creemos que Puebla en el norte de la ciudad termina en la autopista y en el sur hace frontera con el periférico, pero Puebla es mucho más grande, mucho más diverso. En el municipio de Puebla tenemos bosque en las faldas de la Malinche, tenemos minería a cielo abierto en Santo Tomás Chautla, tenemos poblaciones indígenas originarias en San Andrés Azumiatla, en La Resurrección, en San Miguel Canoa. Tenemos zonas prehispánicas y también tenemos murales digamos, pintura rupestre con miles de años de antigüedad dentro del municipio de Puebla. Somos quizás el único municipio en todo el país que produce lo mismo pulque en San Miguel Canoa, que produce muy buen mezcal en Rosario La Huerta, en el Aguacate y La Cantera. Y por extraño que parezca, tenemos todavía pequeñas poblaciones de venado en la Sierra del Tenso y de jabalí. Tenemos una panga y el volcán más pequeño del mundo. Y hago este recuento porque si bien la joya de la corona es este centro histórico, Puebla es muy plural. La ciudad de Puebla es megadiversa y existen, por supuesto, muchas maneras de pensar. Y por ello, ahorita que los escuchaba, recordaba yo la batalla que dimos los legisladores federales, y aquí nos acompañan Berenice de Michoacán, nuestra compañera diputada federal, y Ana Tere Aranda, también diputada federal con licencia y candidata a senadora, en donde nos oponíamos a la reforma electoral porque era una reforma centralista. Y yo recuerdo haber subido a tribuna y haber dicho, esta reforma parece más bien la reforma del presidente Andrés Manuel López de Santa Anna, porque buscaba regresarnos 150 años atrás en la historia de este país. Y por cierto, ahí estuvo también dando la batalla nuestra senadora Nadia Navarro, desde el Senado y en el Congreso General. Y esas son las dos visiones de país que están sobre la mesa. Una que busca transformar a través de la concentración de poder y otra que busca transformar a partir de la pluralidad. La primera cree que la pluralidad estorba y nosotros creemos que la pluralidad enriquece. Siempre muchas visiones van a pensar mejor que una sola. Por supuesto que también hay que reconocer que en nuestra joven democracia las coaliciones son algo muy novedoso realmente. Quizás en Puebla vivimos una de las primeras expresiones de estas coaliciones, en ese entonces meramente electorales, en 2010. Nos tocó quitarle al partido hegemónico hasta ese entonces la mayoría en la Cámara de Diputados y transformar, por cierto, el poder legislativo para hacerlo más democrático y más plural. Y tuvo que llegar Morena para darle marcha atrás a muchas de estas reformas en el Congreso del Estado. Pero lo cierto es que estas coaliciones hasta hace muy poco eran meramente electorales. Eran coaliciones que se suscribían para enfrentar una contienda y que prácticamente quedaban en letra muerta una vez que terminaba la jornada electoral. Y en la Cámara de Diputados hoy en día, con mucha dificultad, con mucha desconfianza, hay que reconocerlo,
y con no menos obstáculos, estamos viviendo quizás la primera coalición legislativa en la historia democrática de este país, la primera. Y por eso a veces las críticas me parece que son un poco exorbitantes, pues porque claro, nunca antes había existido una coalición legislativa. Y por supuesto que a veces es difícil procesar y tramitar al interior de esta misma coalición las diferentes maneras de ver la vida. Pero aún así esta coalición legislativa ha sido exitosa y logramos parar una nociva y regresiva reforma eléctrica que hubiera significado un retroceso enorme para este país, y no menos importante, como ya se mencionó, logramos parar una nociva y autoritaria reforma electoral. Ahora bien, me parece que, como ya se ha mencionado, las coaliciones pues dan estabilidad, dan pluralidad y otorgan gobernabilidad, siempre y cuando no se pierda la esencia de las fuerzas políticas ahí representadas. Porque las coaliciones otorgan complementariedad, siempre y cuando los partidos no se traicionan a sí mismos. Porque también hay que decirlo, dentro de la coalición oficialista que hoy gobierna este país, se encuentra, por ejemplo, el Partido Verde. Ha sido cómplice y ha guardado silencio a la hora de votar y discutir todas aquellas virtudes que le han dado el traste a la agenda ambientalista. Esta coalición, dentro de la cual se encuentra el Partido Verde, votó de una reforma eléctrica que afortunadamente no prosperó, pero que buscaba restringir todo el campo a las energías limpias. Esta coalición oficialista, dentro de la cual forma parte el Partido Verde, votó en ejemplo de otorgarle más recursos a las especies amenazadas y en peligro de extinción. Cuando eso sucede, las coaliciones han quedado como pues un membrete y nada más, porque se ha perdido la esencia de los representados. Y quiero, digamos, cerrar con una idea final. Las coaliciones entre los partidos son importantes, pero lo son todavía más las coaliciones con los ciudadanos. Y que no se nos olvide que Eduardo Rivera, hace ya 13 años, cuando fue presidente municipal por primera ocasión, echó a andar una serie de innovaciones que daban cabida a la participación ciudadana y que 13 años después siguen siendo verdaderamente extraordinarias. Yo recuerdo que dijo y puso en marcha con éxito, por ejemplo, que su contralor iba a ser designado a propuesta de la ciudadanía, y se recibieron 3 propuestas emanadas de las universidades y de los organismos cúpula, y no solo cumplió. Y el contralor, que es quien revisa el actuar y el ejercicio del recurso público, y por eso quizás pudiera generar escozor, duda, no solo cumplió al nombrarlo siendo una propuesta ciudadana, sino que fue más allá, y tan buenas fueron las otras propuestas que al segundo lugar lo nombró secretario de Desarrollo Social, y al tercer lugar ya no recuerdo qué cabida en transparencia. Ese fue un ejemplo de coalición con la ciudadanía, donde no tuvo que mediar un partido político, pero se le dio cabida al talento ciudadano. Nosotros estamos abiertos para hacer una coalición con todas las fuerzas políticas, por supuesto, pero sobre todo con la ciudadanía. Nosotros creemos que la ciudadanía vigilante, participativa, exigente, una ciudadanía que nos audite, que nos compare, que nos contraste, siempre será un buen signo para nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muy bien, Mario, muchas gracias. Y pone énfasis en un tema que es central, porque en México hay experiencia de alianzas electorales. Nos hemos reunido, nos hemos aliado diversos partidos políticos para ganar una elección. Pero no pasa de ahí el objetivo de la alianza electoral. La virtud y lo sustantivo que hace diferente a la coalición de gobierno
es que no nos unimos solamente para ganar, sino nos unimos para gobernar y para hacerlo de manera diferente en razón del interés superior, que es el interés de la ciudadanía, del conjunto de la población. Y por lo tanto nosotros nosotros no nos estamos limitando a hacer solamente una alianza electoral, sino hemos sentado, como aquí se ha dicho por todos los ponentes que han tomado la palabra, estamos sentando las bases para un gobierno como nunca se ha presentado en México, un gobierno de una coalición que comprende, ojo con esto, solamente quiero subrayarlo, a 3 partidos políticos, PAN, PRI, PRD, pero que comprende a miles y miles de organizaciones ciudadanas en todo el país y que comprende a millones de ciudadanas y de ciudadanos en todos los estados del país, en todos los municipios. Eso es lo que hace verdaderamente sustantiva la propuesta programática del gobierno de coalición. Le voy a dar la palabra a nuestro compañero Eduardo Rivera Pérez. ¡Viva Lalo! ¡Lalo, gobernador! Bueno, pues Lalo, Eduardo, maestro en gestión pública por el Centro de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, titulado con mención honorífica con la tesis La transición política en México. Ha sido presidente municipal, como ya lo saben, de Puebla de Zaragoza en 2 ocasiones, y diputado local a la legislatura del Congreso del Estado, diputado federal, presidente de la CONAMIM, la Confederación de Alcaldías de Presidentes Municipales de México, y también catedrático en la Universidad George Washington. Le doy la palabra a nuestro buen amigo Eduardo Rivera. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches a toda la distinguida audiencia que nos acompaña, también a los que están en galerías, hay cupo completo, en la zona VIP también buenas noches. Mi querida Ale, muchas gracias, Carla, Jesús, mi querido Mario. En verdad es un privilegio estar aquí con ustedes, gente con tanta experiencia y por supuesto una gran visión en muchos de los puntos que han compartido en este momento. Muy en especial, querido Mario, también compartir contigo esta batalla y por supuesto este foro, como siempre nos ha tocado enfrentar en los últimos años. Y querido Jesús, en verdad qué bueno que se están realizando este tipo de foros con esta perspectiva, porque me parece que son muy pertinentes y además una oferta muy clara que requiere el país. Yo quisiera compartirles con base a mi experiencia algunos puntos. Primero, ¿se puede un gobierno de coalición, sí o no? Sí, sí se puede. Sí se puede. Nosotros tuvimos esta experiencia en la pasada elección del 2021, fuimos en una alianza con PAN, con PRI, con PRD, con PCI, Compromiso por Puebla, un partido local, y no solamente entraron regidores al cabildo como fue la elección del 2011 al 2014, en esta elección, sin haber habido convenio de por medio, obligación legal, sino simple voluntad política, se integraron cuadros distinguidos, no solamente de Acción Nacional, sino del PRI, aquí está Lucero, por ejemplo, para una muestra de ello, ¿sí? Un fuerte aplauso aquí a mi querida Lucero, a Carla, del PRD, ¿sí? Se integraron del PRI, del PRD, ¿sí? También personas de PCI participando, de la sociedad civil, México Libre, y por supuesto, cuando estuvimos, están también presentes, se hizo una propuesta de gobierno, las estancias infantiles, Contigo Mujer, Médico Contigo, Impulsa Puebla, Seguridad de 10, el rescate de espacios públicos, proyectos que se visualizaron cuando
armamos este compromiso y lo más importante es que sí funcionaron cuando hicimos gobierno. Aquí se puede afirmar en Puebla, como experiencia a nivel nacional, que sí se pueden armar alianzas políticas para ganar elecciones, pero sí gobiernos de coalición que dan resultados. Y no tengo la menor duda que Xóchitl va a dar grandes y buenos resultados para este país. Así que sí se puede. Pero también, miren, aprendí que no solamente hay que hacer gobierno con las instituciones políticas, sino también hay que hacerlo con la sociedad, como aquí se ha dicho. Y de mi primera experiencia, haber sido alcalde, a la segunda, ustedes dirían, oye, ¿qué aprendiste, Lalo? Yo diría, aprender a liderar la sociedad. El gobierno tiene que ser punta de lanza de las causas sociales. ¿Cómo integramos en este gobierno la inquietud de la sociedad? A través de la comisión permanente. ¿Quiénes integran aquí la comisión permanente? Los rectores de las universidades del estado más importantes, los sindicatos, los medios de comunicación, el sector empresarial, y nos pusimos a trabajar en dos factores tan importantes como fue la reactivación económica y también como fue el tema de la seguridad. Por lo tanto, los logros que se obtuvieron de parte de la administración en el periodo que a mí me tocó encabezar, no solamente fueron logros del gobierno de coalición, sino también de la sociedad. ¿Como cuáles? Dar becas a los hijos de los policías, apoyo de las universidades. ¿Como cuáles? Lograr reordenamiento del centro histórico. ¿Por qué? Porque el sector empresarial también opinó, se involucró, apoyó, por ejemplo, la instalación de parquímetros. ¿Como cuáles? También estrategias como la ventanilla digital. Hoy aperturar un negocio para emprender y acabar con temas como la desigualdad para aquellos que requieren oportunidades. Hoy en Puebla Capital, aperturar un negocio lo haces desde tu teléfono o desde tu computadora, cualquier día, a cualquier hora de la semana. Somos ejemplo a nivel nacional e internacional, dicho por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, conclusión, sí se pueden hacer gobiernos de coalición, no solamente se pueden ganar elecciones, sino también se pueden dar muy buenos resultados. ¿Qué podría también mencionar al respecto del trabajo que nosotros realizamos? Aquí se mencionó el tema de no solamente un cabildo paritario, sino un gabinete paritario. También, sin estar obligados por ley ni por acuerdo político, decidí impulsar un gabinete paritario y ir más allá. La decisión más importante del cabildo de la ciudad es proponer y aprobar la secretaria de Seguridad Ciudadana, la secretaria general y la Contraloría. Y las tres están encabezadas por mujeres y hacen excelentemente su trabajo. Así que muchas gracias y muchas felicidades por su participación. ¿Qué otras acciones también se hicieron? Se hicieron el proyecto Contigo Mujer, las estancias infantiles, que somos el primer municipio en el país que más estancias infantiles recuperamos. Médico Contigo, directamente hasta la casa de adultos mayores y personas con discapacidad, que fue por supuesto también una política pública que se había implementado por los gobiernos de izquierda, ¿sí?, encabezados por el PRD, ¿no?, y que también fueron aplicados también acá. Los refugios para apoyo de mujeres violentadas, el tema también de capacitaciones para igualdad y género a todo el gabinete, o por ejemplo a la policía completa, ¿no?, de la policía municipal. O un proyecto también de créditos contigo. ¿Qué es esto de créditos contigo? Se hizo una bolsa de 200 millones de pesos en donde se ofrecieron créditos, en donde el ayuntamiento paga los intereses. Y la historia hermosa es que el 94% de estos créditos fueron solicitados por mujeres. Y para cerrar con broche de oro, es que las mujeres de esos 200 millones de pesos no deben un solo peso, no deben un solo centavo. Es un proyecto exitosísimo que se implementó también aquí en Puebla Capital. La desigualdad. Nos tiene que doler la desigualdad, porque en cada estadística y en cada cifra que aquí se dice es una historia de vida, es una familia afectada, es una persona que no tiene salud, es un joven que no puede estudiar, es un negocio que quebró, es un transportista que fue asaltado en la autopista y que lo mataron.
o una persona que no tiene acceso al servicio de salud, igual, que murió en el traslado, como uno que conocí precisamente en Tepeji de Rodríguez, y por no haber insulina tan básico en el sector salud en la clínica de su municipio, en el traslado a Puebla falleció. Nos tiene que doler la desigualdad. Y en Puebla 5 de cada 10 personas viven en situación de pobreza. Somos el cuarto estado con mayor desigualdad. El 48% de los poblanos no tienen acceso al servicio de salud. Y esto, para fregarla, echaron a perder el Seguro Popular y no dan una ni con el INSABE ni con ISSSTE Bienestar. El 42% de los poblanos no tiene acceso a Internet y el campo está abandonado, solamente le destinan del PEF, del gasto público, el 1%. De 100 rebanadas del gasto público, el 1 es el que le dedican al campo y a la ganadería en este estado. Yo por eso creo que es muy pertinente esta propuesta de gobiernos de coalición, que hay muchas estrategias para combatir la desigualdad, como aquí se ha descrito con varias de las que se han comentado, pero el crecimiento económico, el desarrollo regional, la educación, son muchos de los otros temas que también tendríamos que tomar en cuenta para abatir este problema de la desigualdad. Pero hay que tenerlo muy claro. Ellos quieren construir un segundo piso en una ruta autocrática. Y la propuesta que aquí se está presentando es una propuesta con una visión democrática. Un gobierno de coalición con órganos ciudadanos de control que permitan realmente garantizar un mejor camino y un mejor rumbo para Puebla y para México. Y por eso, amigas y amigos, es un placer y es un privilegio estársela jugando con todo, jugándonos el pellejo, con todas nuestras capacidades, fuerzas, ¿sí?, valentía, alegría, por esta causa, porque estoy convencido que vamos por la ruta correcta, por el rumbo correcto. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, aceptamos en principio 4 preguntas para cada uno de los ponentes. Si hubiera alguna otra más, bueno, pues la aceptamos y la vemos. Y lo que les pediría es que quien quiera hacer la pregunta lo sea muy concreto y muy específico, que sea una pregunta para que los ponentes puedan dar respuesta puntual. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Primero, allá una joven. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Kelly. Muy bien. Ok. Mi pregunta va dirigida para ti, Carla. Me gustó mucho tu ponencia. Me llama mucho la atención el tema de igualdad de género. Entonces, mi pregunta concisa sería: ¿de qué manera una coalición, como la que tenemos aquí presente, podrá fortalecer la igualdad de género en este 2024? Gracias. Mira, gracias primero por tu pregunta. Ya lo mencionaba Eduardo hace un momento. ¿Qué se logró con el gobierno de coalición? Incorporó políticas, por ejemplo, de izquierda, un partido como el PRD, que tiene esta lucha histórica a través del avance progresivo de los derechos. ¿Qué sucede cuando tienes un gobierno de coalición en el que tienes también una visión desde el emprendimiento, como históricamente también el PAN se ha conducido, ¿no?, con esta visión del emprendedurismo y de la libertad financiera? Tenemos políticas a través de las cuales podemos lograr herramientas que les permitan a las mujeres entonces acceder a estos créditos, por ejemplo, como los que mencionaba Eduardo, que nos permitan emprender, generar nuestros propios ingresos. Con eso, nosotras ya estamos ingresando al mercado laboral. Cuando tú ingresas al mercado laboral, también se van ampliando no solamente tu visión, sino tus oportunidades para una vida mejor en muchos sentidos.
Y generalmente las mujeres ni siquiera pensamos en un futuro mejor nada más para nosotras, para nuestros hijos, nuestro marido, nuestros papás, nuestra pareja, nuestra novia, lo que nosotros amemos, siempre va incluido en nuestro sistema de cuidados. Hablando del sistema de cuidados, el sistema de cuidados, por ejemplo, tiene una visión que equipara tanto un poquito de estas tres visiones de estos partidos que están en este momento formando la coalición. ¿Por qué? Porque los cuidados en este país históricamente es algo que nos es asignado a nosotras. Las mujeres entre los 20, bueno, vamos a suponer 30 a 50 años, tenemos un periodo de tiempo en el que estamos cuidando hacia arriba y hacia abajo, a nuestros padres y a nuestros hijos. Necesitamos un sistema que también nos ayude a sobrellevar este cuidado, y eso lo logramos a través de la implementación nuevamente del sentido de la progresión de derechos para que nosotras tengamos esa libertad, con una estructura que tenga conciencia del papel de la mujer desde la diversidad de sus circunstancias y que logre también entonces los avances necesarios para inversión, para estructuras, es decir, todas las posturas que tenemos en este gobierno de coalición, desde lo que históricamente las ha caracterizado, tienen mucho que aportar para la consecución de estas metas. Por supuesto, como lo mencionaba Mario, no se trata de que pierdan su identidad, se trata de que aporten lo mejor que tiene cada uno para lograr precisamente estos planes. Tenemos forzosamente que avanzar a través de estas tres posturas para precisamente lograr la igualdad de las mujeres, y eso es lo que había estado caracterizando la lucha de los tres partidos desde distintos aspectos. Imagínate ahora que vamos a tenerlos colaborando, conversando, fortaleciéndose desde cada uno de ellos. Yo creo que las mujeres, así como ya veníamos avanzando a través de estas perspectivas, hoy vamos a tener mucha mayor capacidad, además de incidir desde los controles ciudadanos. Nuestra voz importa en un gobierno de coalición, nuestra voz importa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias de veras, muy buenas exposiciones, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Mario. Ya hemos hablado otras veces, ya se los hemos comunicado. Bueno, soy Ramón Vara de Manu Vive AC, que es una asociación que se dedica a ver por la seguridad vial. Hay una situación que es general, precisamente es la movilidad. La movilidad no es igualitaria, principalmente con el más vulnerable. Sabemos que quienes más utilizan las calles pues son los que la caminan, los peatones, pero principalmente las mujeres. Las mujeres se mueven 3 o 4 veces más que los hombres en las calles. Y pues la igualdad está muy discutible, no la hay. El problema, precisamente como hablaban, sale una mujer de la calle a la calle y tiene menos riesgo, menos posibilidades de regresar a su casa, por cualquier causa. No nada más es por feminicidios y cosas por ese tipo. No, la movilidad en lo general. ¿Cuántas veces hablamos también de que viene manejando una mujer que mal maneja? Pues no es cierto, todos manejamos iguales, son más prudentes las mujeres, lo que pasa es que los hombres son más agresivos, pero bueno, esa cuestión de la movilidad debe ser incluyente para todos, para todas, y principalmente las más vulnerables. Una mujer con un niño en brazos es más vulnerable en ese momento, o con un niño de la mano es más vulnerable, gente con discapacidad, ancianos y demás, son más vulnerables, y entonces la igualdad se está perdiendo. ¿Qué puede haber para eso? Mejor transporte público, pero un transporte público de calidad, inclusivo, porque ahí se van a mover precisamente los más vulnerables, ¿sí? Todos en este momento para llegar acá tuvimos que caminar,
o tuvimos que usar un camión, o pudimos llegar en vehículo. Pero si no lo hacemos, aquí no estaríamos, ¿verdad? Entonces, debe ser igualitaria. Mi pregunta es, ya lo dijimos también, no hay nada más democrático que la calle, ¿sí? Nada más democrático, todos tenemos el mismo derecho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué agenda tienen, principalmente Eduardo y Mario, sobre lo que es la movilidad para garantizar derechos? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, quiero recordar que tenemos en estos momentos del calendario electoral, algunas restricciones por las cuales, si bien las y los candidatos a cargos de elección popular en el escenario federal ya pueden hacer sus propuestas, en los escenarios locales no les está permitido todavía. Entonces, yo le pediría esperar a que cuando Eduardo lo pueda tener, pero seguramente con la experiencia que ha adquirido y los comentarios hoy recibidos estará nombrado en la propuesta que próximamente dará a conocer. Yo quisiera recordar que Xóchitl Gálvez, siendo senadora, propuso una ley de movilidad que, si bien no ha sido posible instrumentar en toda su cabalidad, sí nos está llevando a una nueva cultura cívica, porque incluye otros mecanismos o otros objetos para transportarnos. En muchas de las zonas urbanas de varios estados de la República ya hay carriles especiales para motocicletas, para bicicletas y para patín, en fin, que no vayan en las banquetas también, que cada quien en su propio carril tenga esta posibilidad. Nos falta mucho, pero yo creo que aquí no hay que verlo solamente en términos de una legislación de movilidad, sino también del fortalecimiento de la cultura cívica, con esa visión sí de igualdad, pero aquí también, y en una cosa que las feministas siempre decimos, no es equidad, es igualdad, aquí también es equidad porque tiene que ver con que en esas legislaciones y normatividad, cada quien según lo que necesite, porque ahí sí no va a ser lo mismo, y entonces esta cultura cívica, retomar la que tuvimos, a lo mejor en la que nos educaron en nuestras casas, cuando vamos en el transporte público, pues darle el lugar a la persona que quizás lo necesite más que una, dar el paso. En la Ciudad de México sí puedo compartir que a veces es una preocupación gigantesca estar volteando a los carriles de bicicletas para evitar un accidente. En fin, creo que aquí el cambio de visión y de comportamiento social va a ser más allá que solamente quedarnos en la movilidad, y hay mucho que trabajar al respecto. Sí, bueno, este comentario es para Mario. Mario, cuando Lalo Rivera tomó posesión en su segundo ejercicio como presidente municipal, en lo personal me llamó particularmente la atención que literalmente el día que tomó posesión desapareció el caótico escenario que teníamos en el centro histórico con los comerciantes ambulantes. Así. Verdaderamente yo esperaba que esto, porque había sido una propuesta de campaña, pero que lo hubiera hecho el mismo día que tomó posesión, esa no tuvo marca. Mi respeto, claro. El tema es que después de algunos días que no caminaba por el centro histórico, ayer particularmente domingo, tuve necesidad de caminar por varias calles del centro y volví a encontrar el centro histórico hecho un caos. Toda a partir de las 5, de la 2 Oriente Poniente hacia el norte de la ciudad, lo que es la 4, la 6, la 8, la 10, nuevamente invadida, el Jardín de San Luis con comida, allí a Humareda, en fin, yo dije que no sea el regreso de Claudia Rivera, por favor. Tenemos una ciudad hermosa,
pero hay que hacer mucho al respecto. Yo quisiera pedirle a Mario, ¿qué opina al respecto? Gracias. Gracias. Pues en efecto, la ciudad hoy está mejor que hace 3 años. Recibimos de parte del gobierno improvisado de Morena una ciudad sucia, desordenada, insegura, con poca obra pública, y la verdad es que el gobierno municipal de Lalo ha corregido el rumbo. Por supuesto que falta todavía mucho por hacer, hay que reconocerlo, pero ya se sentaron las bases para poder avanzar en una dirección correcta y a mayor velocidad. El Centro Histórico de Puebla es pues la joya de la corona, es patrimonio cultural de la humanidad, es el centro comercial más grande del estado de Puebla. La zona de mayor valía de las rentas comerciales en todo el estado no es Angelópolis, es la calle 5 de Mayo. Además, es el principal atractivo turístico de nuestro estado. Tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que embellecerlo. Y bueno, pues yo sí creo que aunque el tema de los ambulantes es una batalla diaria, porque eso hay que reconocerlo, decía, creo que el Maquío, ¿no? Decía que la democracia es como el amor, hay que hacerlo todos los días. Y un poquito con los ambulantes, la batalla hay que darla todos los santos días. Pero yo sí creo que hoy estamos mucho, pero mucho mejor. Antes los ambulantes llegaban al Carmen, al Parque del Carmen, a la 15, a la 17. Hoy nos comentas, no lo pongo en duda, pero que el fenómeno se presenta de la 2 para arriba. Eso quiere decir que hay más o menos 10 calles de diferencia. Y tenemos que seguir dando esa batalla. Por cierto, hace 30, 35 años, cuando se peatonalizó la 5 de mayo, hubo mucha resistencia. Ahí están las fotos antiguas, en los 70s, donde circulaban el transporte público. Y hoy es la calle de mayor plusvalía para las rentas, porque se peatonalizó. Y otra de las cosas que se hizo bien en este gobierno es la peatonalización de más tramos de la 16 de septiembre. Entonces, vamos por supuesto a cuidar ese legado y hay que seguir profundizándolo. Ya no quiero yo ahondar más para no cometer ahí algún desliz jurídico, pero por supuesto que coincidimos en esta visión. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Gonzaga, originaria de la Junta Auxiliar de San Francisco Atotonilhuacán. Hace unos años tuve la fortuna de vivir, o tengo la fortuna de vivir en San Pedro Cholula, pero la mayoría de mi niñez y juventud estoy viviendo en esa Junta Auxiliar. Les quiero proponer, me gustaría solicitarles a cada uno de ustedes, tanto el candidato a gobernador como el candidato a presidente municipal, lo siguiente: vayan a visitar por favor la Junta Auxiliar, especialmente en la colonia María Auxiliadora, ya que en esas partes o en esa área carecemos de servicios públicos como es el agua potable, la luz, la seguridad, ya que le puedo comentar que lo que es el agua potable, una vez cada mes, o sea, cada 15 días o cada semana viene. Entonces sí me gustaría que cuando ustedes lleguen al poder, por favor, me apoyen en checar en esa parte. Ahora, la pregunta es la siguiente. Hablamos o se comentó sobre las desigualdades sociales y me gustaría saber, ya sea como el candidato a gobernador o como candidato a presidente municipal, cuáles son esas propuestas para disminuir esas desigualdades sociales, ya sea en el estado o en el municipio. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente, como lo mencionaba Alejandra hace un momento, por los tiempos electorales aún no están en el momento de poder precisar estas propuestas, así que, pero ya quedaron registradas y ten por seguro que en su momento, con muchísimo gusto,
vas a encontrar esa respuesta en los respectivos planes que se presentarán conforme al tiempo electoral lo permita la ley, ¿no? Gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermo Sosa, soy presidente de un fraccionamiento Hacienda Santa Clara. Más que pregunta, es una felicitación a Eduardo Rivera, porque pues ahorita que yo tengo un cargo pequeño, ¿no? A cargo de 2,000 casas, ahí están nuestros vecinos, que siempre lo estamos apoyando. Quiero felicitarlo porque, bueno, llevo 4 años ya por una reelección que nos hicieron. Pero cuando estuvo Claudia Rivera exactamente, me acerqué a varias dependencias a solicitar apoyos. Bueno, yo los digo sencillos, como iluminación, alumbrado público, algunas situaciones que tenemos de bacheo, y jamás tuvimos una respuesta. La verdad quiero felicitar a Eduardo porque a lo mejor eligiste a las personas para un gabinete idóneas, que nos dieron respuesta inmediata. Jamás pensaba que al acercarme, incluso sin una petición como debe ser por escrito, nos acercamos a Alfredo Ramírez, a Fernando Sarur, y mira, nos dieron respuesta de mañana te veo, y todo era que eran indicaciones tuyas. Entonces la verdad quiero agradecer porque has trabajado muy bien. Y te digo, yo tengo un cargo de 2,000 casas, imagino todo el cargo y peso que tienes con todo el municipio, tenías con el municipio. Quiero felicitarlo, brindarle un fuerte aplauso porque ha hecho un magnífico trabajo y por algo volviste a estar 2 veces como presidente municipal. Gracias, muy buenas noches, creo que ya. El municipio es uno de los órdenes de gobierno más importantes, lo sabemos, y los que somos municipalistas, pues hemos visto en estos últimos años que ha sido el orden de gobierno más relegado, menos atendido y, bueno, pues que presenta grandes retos. La pregunta es, dentro de esta perspectiva de gobierno de coalición, ¿cómo está planteado esta recuperación del poder del municipio? Porque sin que el municipio recupere la fuerza, la representatividad que debe tener en el Estado mexicano, difícilmente muchas de estas cosas podrían funcionar. Entonces, bueno, es abierta, no sé quién pueda tener al respecto una posición. Acá, y luego vamos a hacer un resumen muy breve, los 4 ponentes, las ponentes, los ponentes y el moderador, y ahí damos respuesta a esa. Mi pregunta es muy sencilla. Primero que nada, felicidades por el panel, es de 10, de verdad que un panel excelente. Mi pregunta es una muy sencilla, y no es precisamente para el panel, sino para alguien que me conteste. Yo sé que Xóchitl trae muchas propuestas muy buenas, pero la verdad es que algo que preocupa a nivel nacional es nuestro sistema de vacunación. Hay muchas mujeres que están embarazadas y no se les puede vacunar porque no hay una sola vacuna. La seguridad para las mujeres, para las jóvenes principalmente, que son nuestras universitarias, no tienen una seguridad como tal en cada una de las universidades. La verdad es que sí sería algo que yo quisiera saber. ¿Qué seguridad le vamos a dar hoy en día a nuestras jóvenes que salen de las universidades y les pasan muchas cosas? Y a nuestras mujeres embarazadas que no hay vacunas para cuando se van a aliviar, no hay vacunas de tétanos ni vacunas para los pequeños que están recién nacidos. Esa sería mi pregunta para quien me la conteste. Gracias. Te dejo la de municipio, Mario, te quedas la del municipio.
Gracias. Voy a dar respuesta al tema de salud de las vacunas. Sí, en la propuesta de gobierno que ya está dando a conocer Xóchitl Gálvez, sí tiene contemplado no solamente la recuperación del Seguro Popular, sino toda una reorientación del gasto público para poder volver a adquirir los medicamentos, reconstruir el sistema de distribución de medicamentos que fue devastado, esa megafarmacia que costó miles de millones de pesos y que está vacía y que no le da servicio a nadie, no va a ser el mecanismo para hacer llegar las medicinas a donde se requieren. Eso va a tomar tiempo, por supuesto, porque hay que ver cómo recibe el país, pero sí están contempladas las dos cosas. México fue ejemplo mundial con el sistema de vacunación que tuvimos, que todos los que estamos aquí recibimos en diferentes momentos de nuestra vida, y vamos a ir a recuperarlo. Yo nada más le dejo a Mario, si quieres, la respuesta sobre el municipio, y doy nada más una conclusión sobre los gobiernos de coalición, que ya dije que es una de las más importantes diferencias que hay en esta oferta política. Y solamente quiero cerrar diciendo, aquí hoy en México hay solamente dos caminos, dos visiones, dos propuestas. Una que es continuar con esta devastación institucional y por lo tanto con la destrucción de los niveles y calidades de vida que cada uno hemos podido construir para nuestras familias y nuestro entorno, y la otra opción es la democrática, en la que podamos participar en las decisiones que nos involucran a todos. No hay que hacernos muchas bolas, solamente decidir cómo quiero vivir y cómo quiero que vivan mis hijos, mis nietos y las siguientes generaciones. Muchas gracias. Carla. Gracias. Primero, ¿cómo te llamas? ¿Kelly? ¿Eli? Kelly. Voy a retomar la pregunta de Kelly para responderte también. Carmen, primero, ¿qué está pasando con las mujeres en este gobierno de coalición? Tenemos muy buenos talentos, hombres, mujeres, trabajando dentro de los respectivos equipos que están hoy integrando el plan de Xóchitl Gálvez para el próximo sexenio. Y hoy nos acompaña aquí precisamente nuestra querida Angélica, que está a cargo de la coordinación de las mujeres, que está reuniendo todas estas perspectivas para crear los planes que necesitamos todas, desde todas las circunstancias complejas y particulares que necesitamos las mujeres para que seamos efectivamente atendidas en el próximo sexenio. Esto lo relaciono con tu pregunta en cuanto a la seguridad. Este sexenio se dejó totalmente sin presupuesto, se abandonaron a las policías municipales y estatales. Se creó esta improvisada Guardia Nacional, que al principio nos habían dicho que iba a conformarse por policías federales. Mentira. Estos policías que llevaban años en la academia preparándose para cuestiones de seguridad pública fueron despedidos, humillados, los dejaron ir incluso sin las prestaciones de ley, para ir ocupando estos espacios con miembros de las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas se merecen todo el respeto de nosotros, y Xóchitl también así lo ha dicho. Ella tiene este plan en el que va a recuperar la dignidad de las Fuerzas Armadas, se van a fortalecer a las policías municipales y estatales, incluso se va a apoyar al fortalecimiento de estos cuerpos con becas para sus hijos, con acceso a créditos a la vivienda, con mejores salarios, porque hoy tenemos policías que incluso tienen que ver cómo cooperan para tener un uniforme. Entonces, si nosotros empezamos a fortalecer al municipio, que es precisamente la idea que tiene Xóchitl para el plan federal y en relación a la cooperación con los estados, vamos a empezar a ver los resultados en la calle, en todos los lugares en donde las mujeres salgamos y nos tengamos que desarrollar. Eso es una prioridad y Xóchitl lo ha dejado muy claro. Como tú lo dices, como también lo mencionaban, desde el municipio es
desde abajo hasta arriba, donde vamos a fortalecer la seguridad. Por supuesto, eso nos favorece a nosotras. Con esto cierro. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Gracias por su atención. Gracias. Yo, como les decía, creo que uno de los grandes desafíos de nuestra democracia tiene que ver con la concentración de poder. Y en esta visión, el presidente de la República cree que hay un poder por encima de los otros poderes, que el Ejecutivo vale más que el Judicial y el Legislativo, y que hay un orden de gobierno que es superior a los otros órdenes de gobierno, que el federal está por encima de las entidades y de los municipios. Y yo creo que parte de la medicina y de la cura tiene que ver precisamente con los gobiernos de coalición, porque por definición anteponen una pluralidad en la construcción de los consensos. Sin duda alguna, este gobierno federal ha venido debilitando la capacidad de los municipios, sobre todo en el orden presupuestal. Por ejemplo, la administración de Eduardo Rivera, en estos 2 años y pico, recibió alrededor de 93 millones de pesos menos cada año en materia de seguridad, porque supuestamente esas funciones las está concentrando el gobierno federal a través de la Guardia Nacional. Pero no solo eso, dejamos de recibir en promedio alrededor de 200 millones de pesos por trienio para proyectos metropolitanos, porque desaparecieron el fondo metropolitano. Y entonces se quedaron truncas muchas iniciativas en materia de movilidad, entre otras, que se financiaban con ese fondo metropolitano. El gobierno municipal, las policías municipales, ya lo decían ahorita, han puesto la sangre en materia de seguridad y el gobierno federal se ha quedado el presupuesto. Y así podríamos ir rubro por rubro, ¿no? En materia de salud, concentraron y federalizaron nuevamente todos los servicios de salud, y los gobiernos estatales ponen la lana, pero ya no administran ninguno de los hospitales, como está sucediendo ahorita aquí en Puebla, donde, por cierto, ya hago el comentario, el IMSS Bienestar, en lugar de estar invirtiendo en medicamentos, en doctores y en camas de hospital, está invirtiendo en el Hospital General del Sur de Aguasanta en quitar la talavera de la fachada, porque argumentan que el azul y blanco tiene un elemento partidista. Estos incultos no saben que la talavera ha sido azul y blanca desde el siglo XVI. Así es que la cura, por supuesto, que parte de los gobiernos de coalición, y para aquellos municipalistas como Ruth, pues estamos convencidos de que el municipio es germen de democracia, o como decía Alonso Lujambio, la democracia muchas veces se da a través del municipalismo. Así es que ahí vamos a encontrar nuevamente la fortaleza para darle la vía democratizadora a nuestro país. Muchísimas gracias. Si quieres yo, y luego tú, para que tú culmines. Voy a hacer una pequeña síntesis para que Eduardo culmine este espacio de diálogo. Yo quiero poner énfasis en que las autocracias, y particularmente esta, quiere sostenerse en la idea de la unanimidad, de que nadie piense de manera diferente al quien es el presidente, a quien es el presidente. Y aquel que piense de manera diferente será un apóstata, o deberá ser condenado, o deberá ser encarcelado, reprimido, como ha sucedido en muchas autocracias que son dictaduras. Y el segundo piso de una autocracia, como ha sucedido en muchas otras partes del país, puede ser una dictadura, compañeras y compañeros. Y este presidente que hoy asume el poder y que lo quiere asumir de manera absoluta, sí tiene el plan de impedir la diversidad y la pluralidad, que es la parte fundamental y sustantiva de cualquier democracia. Y entonces, ahora que se hablaba del cruce de caminos y de la elección plebiscitaria entre la autocracia y la democracia, hay que subrayar que esa elección plebiscitaria
que ese referéndum que vamos a tener el próximo 2 de junio también es un referéndum que pone énfasis, o una sociedad que se recrea y que crece y que se enriquece en su diversidad y en su pluralidad cultural, étnica, social, política, frente a el uniformismo, la unanimidad de las autocracias y de los gobiernos absolutos. Este cruce de caminos es fundamental para la próxima etapa del país. Y en ese sentido, lo de los municipios es fundamental. Miren, en este país siempre las guerras civiles las han ganado los federalistas. Porfirio Díaz era un federalista. Benito Juárez era un federalista. Pero los gobiernos federalistas que ganaron las guerras civiles y las sazonadas, el tipo de gobierno que aplicaron fue el centralismo. Pero nadie tan centralista, de verdad, nadie tan centralista como el actual gobierno. Está destruyendo los municipios, está destruyendo la autonomía de los municipios, que es fundamental en cualquier república democrática. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Eduardo. Bien, yo creo que hemos tenido la oportunidad, me quiero poner un poquito ahorita del lado de quienes nos acompañan en este gran panel, de escuchar pues en nuestras dos ponentes y en nuestros dos ponentes, yo creo que una manera muy clara de lo que está en riesgo y también de la gran oportunidad que tenemos. No quienes estamos en la política, sino la oportunidad que tienen también los ciudadanos, las organizaciones, no solamente la gente sensata, objetiva, realista, razonable, sino la gente que ama a este Estado y a este país. Y yo creo que el reto y la convocatoria es no solamente hacer gobiernos de coalición, sino hacer ciudadanos de coalición. Que esto se pueda convertir realmente en un movimiento en donde los distintos, en edades, en colores, en pensamientos, en historias de vida, en propuestas políticas, nos podamos unir por esta causa tan noble que hoy nos convoca, que es tener un México mejor y una Puebla mejor. Y esa es la invitación que indudablemente también se queda sobre la mesa. Quienes estamos ahorita al frente de la batalla tomamos muy en cuenta sus sugerencias, me enriquezco muchísimo de las opiniones aquí en lo particular que se han dado, de sus propios comentarios, de sus inquietudes, y tengan claro que nosotros seremos absolutamente responsables, cuidadosos, meticulosos de cuidar esta ruta que todos queremos, que es que prevalezca un México democrático, un México plural, un México de libertades, pero no solamente con gobiernos de coalición, sino también con ciudadanos de coalición que puedan seguir construyendo con su participación esta Puebla y este México mejor. Así que manos a la obra y muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia. Bueno, pues muchas gracias, amigas y amigos, y damos por terminado este espacio de reflexión y les invitamos a próximos que vamos a realizar en el estado de Puebla. No quisieran, bueno, vamos a tomarnos una foto nosotros. ¿Nos podrían apoyar juntándose todos para la foto? Gracias. Para la foto grupal.
Gracias. X con L. Exacto, así es. X con L.